Y por si te lo andas preguntando, no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. Huele a nuevo. Y este puestito que están viendo vende como máscaras medio sadomasoquistas. No lo sé, eso se ve atrevido. Hoy vamos a cazar oferta en el mercado más alto y más grande de todo el mundo. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en el mercado más alto y posiblemente el más largo de todo el mundo. Y digo el más largo porque si sumamos todas las calles y avenidas que abarca este mercado, puede llegar a medir unos 12 kilómetros. Se dice que el mercado ocupa más de 3 avenidas y más de 80 calles. Y la verdad es que no mienten porque lo vimos desde el teleférico y se ven calles y calles y calles llenas de comercio. Gente va, gente viene. Es simplemente una locura la cantidad de puestitos que hay aquí. Se estima que hay más de 11,000 vendedores, pero viéndolo desde arriba yo creo que son muchísimos más. Entonces empecemos, vamos a cazar ofertas en el mercado más alto y más largo de todo el mundo. Estas casas que están junto enfrente de una gran parte del mercado son una locura porque desde el teleférico vi que ellas están justo en la punta, justo en el borde de un barranco. Se ha ido cayendo parte de la montaña porque pues es lo que pasa con los derrumbes a veces. Literalmente hay casas que se ve la puerta del patio de su casa, imagínate abrir y ver un barranco y decir esta puerta ya no sirve más, porque antes ahí tenían el patio de su casa, pero se cayó. Entonces, qué miedo vivir en una casa que no sabes si algún día se va a caer. Imagínate qué preocupación, chama, no lo puedo creer. O sea, estar acá sin saber cuándo ya no va a estar más tu casa. Es una locura. No sé, yo viviría con una angustia. No podría ni dormir tranquila ahí. Cualquier momento se te va a la mitad de la cama. Muchas de las casitas que se ven del teleférico son también una especie de estudios, como tienditas de atiri, maestros o chamanes, como prefieran decirle, que acá ellos te hacen su ceremonia, tus limpias, te leen la hoja de coca, el tarot y pueden quemar una ofrenda por ti. Quiere decir que no todas las que vemos hacia la orilla del barranco son casitas. Me cambié a una cámara muchísimo más pequeña porque siento que la cámara grande como que asusta a la gente, ¿no? Esto me pasó también en unos mercaditos en Perú, que cuando llegas con una cámara grande es como que, wow, no me grabes, vete de aquí. Sabes, aunque no le estás grabando directamente a ellos pues la cara, sino como los productos y así, la gente suele asustarse un poco. Entonces con esta camarita pequeña creo que vamos a estar más discretos y vamos a poderles mostrar bien la esencia del mercado. Ahorita estamos, podría decirse, en la avenida principal del mercado. Quiero que vean esto. Voy a tratar de levantar mi mano para mostrarles que la calle simplemente no tiene fin. Es una locura. Para donde voltees hay tiendas y tiendas. Todo esto que ustedes están viendo acá atrás solo se pone los jueves y los domingos. Me dicen que si llegas a venir por esta zona, la ciudad del Alto, un día miércoles, vas a encontrar esto totalmente desierto. No va a haber ni una sola tiendita, más que los kiosquitos que están fijos, ¿no? Que se encuentran siempre en las calles. Imagínate que esto es tan grande, pero tan grande, que me dicen que en 2 días este mercado en temporada alta puede llegar a mover hasta 2 millones de dólares de comercio informal. Para poder cobrarles un poco de impuesto y poder tener una tiendita así como estas que están viendo acá, tienes que pertenecer a una comisión, que son alrededor de 55 comisiones, y para poder entrar a una te ponen un precio que puede variar, porque obviamente tener una tienda acá es un buen punto, es muy valioso estar aquí, porque pues vendes muchísimo. Y los impuestos que termina pagando la gente por estar acá son alrededor de 2 bolivianos. El dólar está entre 8 y 10 bolivianos, quiere decir que pagan impuestos ni siquiera medio dólar. Pues bueno, ya te platiqué los puntos importantes. Ahora sí ya te voy a empezar a mostrar de todo un poco lo que venden acá, que es de todo, ¿ok? Te juro que acá en el Jacacho, que así se dice en Aymara, significa gran mercado, puedes encontrar hasta ropa interior. La estoy viendo en este momento y estoy segura de que lo que se te pase por la cabeza en el Jacacho lo vas a encontrar. Entonces ahora sí, en serio, empecemos a cazar ofertas, porque me dicen que aquí la cosa se pone sabrosa, que aquí es bien barato. Para que se hagan
una idea de cómo se ve el mercado, hay muchos puestitos así pequeñitos. Aquí te venden los sostenes, la ropa interior. Y mira, de repente te encuentras con callecitas así. Empiezas a bajar y ¡wow! Hay demasiadas cosas. Es un mar de gente. ¡Qué locura! Y eso que me dijeron que supuestamente hoy es el día tranquilo y yo vengo con 2 personas, ¿ok? Vengo con un guía y una amiga. No sé dónde están. Ya me perdí en el jacacho. Esta calle por la que nos acabamos de meter venden puras cosas de segunda mano. Aquí puedes encontrar las mochilas que la verdad se ven buenas, ¿ok? Hay unas golpeaditas, pero mira esta, nuevecita, chica, espectacular. Vean esta tienda gigante que vende zapatos usados. Y mira, te los lanzan acá, así como que todos mezclados y la gente tiene que buscar el par. La verdad es que mira, para hacer unos zapatos blancos están súper bien, ni siquiera tienen la suela sucia. Está increíble, las trenzas se ven muy bien. Y aquí me dicen que puedes llevarte un par de zapatos por alrededor de $7, que serían unos 65 bolivianos. Por ahí va la cosa. Chica, está increíble, está muy bien. Si usted le busca bien, si usted le busca con calma y con paciencia, usted se arma de unos buenos pares de zapato. Y por si te lo andas preguntando, no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. No huelen a pata, te juro que no huele a pacú, sino no huele a pecueca, huele a nuevo, ¿viste? Y yo dije, ¿de dónde salen estos pocos pares de zapatos? Porque son demasiados, o sea, ¿ves? Es hasta allá atrás. Y me dicen que obviamente vienen de Estados Unidos, ya tú te la sabes, la popular paca, aquí somos fan de las pacas. Entonces, bueno, por eso el precio y por eso hay tanta variedad. Y hay muchísimos puestos de zapato. Es cuestión de caminar un poquito más porque me decían que en el primer puesto estaban más caros. Pero si usted se va directo toda esta calle, algo bueno vas a encontrar aquí. ¡Ay, qué emoción! Yo definitivamente no puedo creer que esto sea usado. Se ven muy bien. Mira estos Jordan, chica. Esto me quedaría a mí, pero espectacular. Hasta me combinaría con la ropa que traigo. Los Fila, una cosa impresionante. Y se ven súper bien. Mira, nomás ahí como que le falta la plantilla. Usted le pone una y ya está, chica. No pasa nada. Y por si te cansas, te da hambre, te da sed, aquí te puedes comprar una bebida, te puedes comer tu frutita, te hidratas y continúas. Por supuesto que te puedes comprar un perfume de imitación. Vean esto. Cuestan aproximadamente unos $10, 80 bolivianos. Y tienes el que sea, el que busques. Mira, con cajita y toda la cosa. Este se ve muy parecido al original. Solo te diré, la botella se ve un poquito más gorda, pero mira, es lo mismo, chica. Y huele idéntico. Esto que ven aquí es la flor del árbol que se llama retama. Y véanla, la tienen amarrada en el tubo del puestito. Y me dicen que la gente la pone acá porque creen que esto espanta los malos espíritus. Si alguien le tiene envidia a tu local, entonces te pone acá su flor de la retama y échate para allá, fuera de aquí envidiosa. Me encantó, está súper cool. ¿Ustedes sabían de eso? Yo nunca había visto esta flor. Y cuando la flor así está seca, si pueden ver aquí a detalle, ya está como marchita, se le ven unas cositas blancas. No quiere decir que la flor se secó, no. Significa que ya absorbió y dijo, absorbí todo de esta gente envidiosa, ya cumplí con mi labor, pongan otra florecita. Me encanta esto, que si vienes con niños acá, mira, por un boliviano, solo para niños de 1 a los 5 años, te puedes subir acá. Para todas las mamitas que de repente se traen a su bebé porque pues vienen a hacer las compras y el bebé se aburre, maravilloso, me encantó, excelente servicio. Aunque mira, me dicen que si usted llega y hace una buena oferta, por supuesto que le van a vender la maquinita. En este mercado todos los productos que usted ve, todo tiene un precio. Aquí en Bolivia se da muchísimo la uva. He visto por todos lados que venden uva. En todas partes, que en muchos lugares del mundo podría ser una fruta cara, aquí realmente pues se considera barata. Y quiero mostrarte que ellos tienen su capital del vino. Se llama Tarija y me comentan que es un poco más dulce. ¡Ay, mira! Me acaban de regalar, bueno, creo que el día lo compró. No, creo que fue gratis. Gratis no fue, chica. Ay, me regalaron, qué loca. No, nos vendieron una copita de vino boliviano. Al principio se siente súper dulce y al final cuando traga se siente un poquito amargo, pero está delicioso y huele muy bien. Me encantó el vino boliviano. Me acaban de decir que a Tarija le llaman la capital de las sonrisas y es porque hacen vino. Obviamente todo el mundo se la pasa tomando vino día y noche. Yo también estaría contenta con una copita de vino diaria y que
Gracias. En esta tiendita de vino hasta el sombrero tradicional de Tarija me prestaron. Pregunté cuánto costaba porque me gustó para llevármelo, pero me dicen que es de exhibición para que la gente se tome la foto. Ya yo me andaba robando el sombrero, ¿viste? Me encantó, chica, y con la musiquita de fondo me siento como así, sabrosa con el vino que me acabo de tomar. Y hacen maridaje acá, o sea, a este mercado tú puedes venir a hacer compras o a beberte un vinito y salir bien sabroso de aquí. Esto tenía que decirlo porque la verdad es que me he dado cuenta que la mayoría de las personas que están atendiendo los puestitos que andan vendiendo en la calle, por aquí, por allá, son mujeres. Y me dicen que la mayoría son mujeres porque ellas son mejores con el billete, con el dinero. Y la mayoría de ellas habla aymara. Así es, somos mujeres. En los casos de las familias bolivianas, los varones son los que salen a buscar el sustento de nuestras familias. Entonces nosotros las mamás nos quedamos a cargo de nuestros niños. Hemos buscado las oportunidades de aquí de la feria, estos días que son jueves y domingo, para poder nosotros ayudar en casa. Y no solamente en estos días, hay otros días de feria que existen en toda La Paz, lunes, martes, miércoles, jueves, casi todos los días de la semana. Eso hacen para poder solventar sus vidas. Este puestito de acá vende puras carteras y me aseguran que son originales. Puedes ver de diferentes marcas. Aquí está que sí, la Michael Kors, y por acá están las más caras. Me dicen que todas las que están en este estante van desde los 400 bolivianos hasta los 1800 bolivianos. Mira esto, Louis Vuitton y toda la cosa. Y pues sí, están un poquito golpeaditas, pero hay unas que están en mejor estado, como por ejemplo esta Prada de acá. Es cuestión de buscar y de verle bien los detalles, pero puedes encontrar cositas muy valiosas. Ah, por cierto, creo que nunca les dije que mi nombre, Ari, en quechua significa sí, soy una mujer positiva. Yo voy a decir Ari a todo al que me entienda, porque creo que no todos aquí hablan quechua, pero sí, por supuesto que sí. También puedes encontrar antigüedades, platos, vajillas, relojes, y la gente la verdad le gusta, o sea, la gente está como curioseando, preguntando. Hay quienes ponen su puesto para vender en el mismo carro aquí, pero mira qué inteligente, o sea, literalmente se estaciona, abre la parte de atrás de su camioneta y vende sus empanadas. Qué inteligente. Mira que aquí yo esperaba encontrar cualquier otra cosa, que me vendieran lo que sea menos un carro. ¿Están viendo todos estos carros estacionados? Pues fíjate que no es precisamente porque alguien dijo, ay, me estaciono ahí y ya. Son carros usados y carros nuevos que puedes comprar en el mercado 16 de septiembre. ¡Qué locura! Hay toda una sección de carros. Vean esto, es impresionante. Y literalmente hay varios puestitos que se llaman el jurídico, que tú dices, mira, quiero este, me interesa, y empiezas a preguntar, ves las especificaciones, que si 0 kilómetro y toda la cosa, y viene el jurídico y revisa los papeles para ver si todo está en regla, que todo sea legal. Ahí directamente con un abogado hace su transacción, y luego me dicen que el vendedor le regala al comprador una caja de cerveza y que toma, para que disfrutes tu carro con tu caja de cerveza. ¡Qué locura que vendan carros en el mercado! Y es que quiero que veas la cantidad de carros que hay. Mira esto, por acá hay más carros que están a la venta. Todos estos de aquí son muchísimos, hay para elegir. Y me dicen que varios de los que son 0 kilómetros son marcas que están trayendo de China, que son las que manejan un mejor precio hoy en día. Mira este de aquí, tiene hasta los plásticos, está nuevecito. Yo había visto muchísimas cosas en los mercaditos, en los tianguis, ropa de segunda mano, cosas muy curiosas, pero jamás carros. Y no es como que vas a encontrar un carro así sencillito, ¿no? Vean este, vean esta camionetota. ¿Qué? Aquí parada en el medio del mercado. O sea que aquí tú te puedes venir a comprar una pantaleta, un suéter, una cartera y un carro. Por supuesto, para que metas tu compra, chica, para que te vayas cómodamente a tu casa. Y por si le falta una pieza al carro usado que usted se acaba de comprar, aquí también te la venden, por supuesto. Obviamente, ¿tú crees que no iban a vender autopartes aquí? Claro que sí, un caucho y todo. Pero explícame tú qué le pasó a ese maniquí, porque él está así. Si yo me pongo esa sudadera, ¿será que yo voy a quedar así con esa cara? Usted se pone eso y inmediato se le sale la lengua. Este puestito que está aquí es bien popular. La cantidad de personas que hay en un solo puestito comprando, y es porque todo lo
venden a 5 bolivianos. Y ya en esta cuadra vamos a empezar a encontrar todo lo que es ropa de segunda mano, porque habíamos estado viendo como muchos zapatos, o sea, demasiada variedad. Hay tantos, pero tantos puestos de zapatos que me hace pensar, ¿por qué zapatos que se ven tan nuevos están acá? No entiendo por qué alguien dijo, ay, estos zapatos que están nuevos ya yo no los voy a usar. Ya me los puse una vez, qué fastidio. Si eso todavía le queda buena vida, un par de años más. En ciertas callecitas tienes que tener mucho cuidado porque pasa carro, pasan motos, entonces uno tiene que estar pendiente porque si no, mi amor, atropellada vas a quedar. Este puestito está muy curioso porque venden medias. Literalmente puedes comprar 3 pares de media por 10 bolivianos y son usadas también. Todo lo que está en esta mesa cuesta 50 bolivianos y son sacos como abrigos buenos. Mira esto, mire esta calidad, son súper gruesos, se ve que abrigan muchísimo y por 50 bolivianos, wow, serían como $7. Está impresionante el precio, la verdad es que quedé impactada. Quiero que prestes atención a este mecanismo que usan muchísimos vendedores para que el que vaya pasando no se robe los productos. Y es que le ponen una malla, si te das cuenta es para que no se vayan a caer al piso, 1 y 2, para que el que vaya pasando no simplemente lo jale y se lo lleve. Me encantó, chica, ¿dónde tú has visto este sistema de seguridad? Nomás aquí. Y no solo te puedes encontrar ropa y zapatos, repuestos de segunda mano, sino utensilios, cucharas, cosas de cocina. ¡Wow! Nunca había visto eso, de verdad. Tienen cosas nuevas, obviamente, pero hay una parte donde están los utensilios usados. Estos que están acá sueltitos son los usados, por ende son mucho más baratos. Estos cucharones de acá también son usados. Y si quieres saber si son usados o no, simplemente tú llegas y preguntas, ¿son americanos? Y te van a decir sí, porque la mayoría de las cosas usadas vienen de Estados Unidos. Pero también tienen productos nuevos que son los que puedes ver con la etiqueta o en bolsitas como estas. Hay de todo. Te puedes comprar la tetera, la tostadora de pan, el sartén, las ollas, la arrocera. La mayoría de los puestitos de gorra son nuevos y te las venden entre 15 y 20 bolivianos. Los puestitos que son así de pequeño puede ser que hoy los veas acá, pero tal vez otro día ya no. Todos los vendedores que tienen productos de temporada, como por ejemplo a veces la fruta, lo vas a encontrar en ese lugar si es temporada de esa fruta, pero puede ser que mañana vienes y estás buscando al mismo vendedor, puede ser que no corras con la misma suerte porque tal vez se movió a otra esquina o simplemente ya no es temporada. Van pasando los carros y uno tiene que refugiarse dentro de los puestitos porque pues no hay espacio. A mí sinceramente me da mucho miedo que me vayan a pisar un dedo, entonces cuando pasa un carro me meto dentro de un local y por $20 te puedes comprar estos abrigos gigantes que wow, tú bien sabes que la ropa de invierno nunca es barata y $20 se me hace un precio muy justo y si los ves bien a detalle están bien, están como nuevos. Hasta juguetes puedes venir a comprar aquí, pero esto ya es una juguetería en forma. Este lugar sí está súper grande, mira, te venden pero de todo tipo de cosas y se ve que es como una especie de bodega. Esto sí se ve más cool, pues imagino que acá adentro es donde guardan toda la mercancía, cierran y ya. No es como que tienen que llevársela a otro lugar, simplemente arriman todo hacia adentro y listo. Para que te hagas una idea de qué tantas cosas curiosas te puedes encontrar aquí, este puestito que están viendo vende como máscaras medio sadomasoquistas. No sé, como que se veía muy de cuero, muy de casi que le faltaba el látigo. No lo sé, eso se ve atrevido. Mira, acá hay otro puesto que vende las máscaras que te digo que no sé, chicas, se ven súper raras. Pero aunque aquí venden más cosas más como de Halloween, tienen hasta espadas y toda la cosa. Para que tú te hagas una idea de cuánta plata, cuánto dinero circula por estas calles. Es que mira, donde yo estoy parada aquí huele a dólares, huele a billete, loca, huele a transferencia bancaria. Y te lo voy a decir, aquí la gente de mucho poder adquisitivo que ha surgido del comercio de estas calles se construye sus propios edificios. No una casa grandota, no una mansión, un edificio que parece un hotel. Son más o menos así como este que tengo aquí atrás. Posiblemente toda esta estructura, todo ese edificio le pertenece a una sola persona que supo hacer su buen dinero. Obviamente
obviamente lo hacen para vivir ahí, montan sus negocios en el mismo lugar y en la parte de abajo construyen un salón de fiesta que pueden alquilar o lo pueden usar para ellos mismos, para una boda, un cumpleaños, lo que sea. ¡Qué locura! Y cada quien los decora a su gusto, a su estilo. Hay muchísimos cholés que los decoran como muy coloridos, se ponen así como, ¿sabes? Bien característicos, muy andino, muy colorido, muy boliviano, que represente como la personalidad de esa persona. Si tú estabas pensando en emprender, si tú estabas diciendo yo me voy a vender boñuelos, yo me voy a vender pollo frito, ropa usada, lo que usted quiera vender, hágalo, pero hágalo en grande, porque posiblemente usted en un futuro no muy lejano se puede construir su propio edificio. La palabra cholé surgió porque las primeras que empezaron a construirse sus propios edificios eran las del billete, eran las cholitas. A las cholitas aquí les va bien y no se construyen una casita, no se construyen una mansión, se construyen un edificio. Es una locura y de ahí salió la palabra cholé. Obviamente a veces cae en este tema de la competencia, ¿no? Por la decoración, porque el que se vea como más bonito es como que yo misma soy, yo soy la mera, yo soy la jefa, mi cholé se ve mucho mejor y entra ahí como esta competencia de egos, por así decirlo. Pero mira, con todo gusto, bebé, si tú te construyes un edificio, adelante, date. La dueña de este cholé se hizo su fortuna vendiendo chicharrón. Vendiendo chicharrón usted se puede construir un edificio y esto lo comprueba, claro que sí. Cuando pasa el carro hay que quitar hasta las banquitas y todo lo que hay en la calle. Yo creí que esto era una calle cerrada porque había una banquita. Súbanle el sueldo al muchacho de la cafetería, porque imagínate estar quita y pon la banquita para que la gente se tome el café cada vez que pase un carro. Y ahorita no viene uno, vienen varios. Qué gente tan moderna, vale. Puedes pagar con un QR y la mayoría de las personas tiene esto. ¡Qué locura! Por si se te acaba el efectivo, bello, que eso no te detenga. Tú aquí puedes seguir gastando y pagar con un QR. Hay puestitos que te venden ropa de Zara, Bershka, Pull&Bear, Forever 21, H&M, Mango, la que quieras y mira, te la organizan así bien bonito y muchas tienen etiquetas, ¿ok? Que no todo es realmente usado y nosotros sabemos que luego en las pacas, en los puestitos te dicen de segunda porque viene de una paca, pero eso no significa que realmente fue usado. Muchas cosas tienen etiqueta. Hay partes del mercado que son callecitas que ni siquiera están asfaltadas. Yo me imagino que la cosa fue creciendo tan rápido o tal vez las están remodelando, porque puede ser que dijeron tenemos que quitar todo lo que hay para poderla hacer nueva, ¿no? Quién sabe, pero mira, toda una aventura. Uno tiene que tener cuidado porque por ahí, mira, te vas, mi amor, por el hueco. Entonces uno tiene que estar pendiente por donde uno camina aquí, porque sí, te vas a agarrar una oferta, pero también te vas a quedar sin un diente. Y estuve preguntando si esta calle que no tiene pues asfalto, no tiene concreto, al tener tanta tierra, pues la gente camina, se levanta el polvo y ensucia las cosas. Quiero mostrarte que todo está llenito de polvo. Mira cómo mis dedos quedan ahí marcados y me dicen que no, que eso sinceramente no cambia el precio, que el precio es el mismo, porque al final de cuentas las cosas que compran aquí la mayoría, si es ropa es así, llegas a tu casa y lo lavas. Y por si usted se sudó, se ensució acá en el mercado, no te preocupes que aquí hay duchas, ¿oíste? Aquí mismo usted se mete y se da una ducha. Me imagino muchos de los que están viendo este video ya saben, pero para los que no, aquí a los vendedores, si es una mujer le dices caserita y si es un hombre le dices caserito. Entonces usted llega y le dice, hola, ¿cómo estás, caserita? ¿Cuánto cuesta esto? Y como que te sienten más cercanos, ¿sabes? No le sienten a uno como tan extranjero. Entonces por si algún día usted viene a visitar para acá, dígale caserita con toda confianza. Aquí abrieron un fardo, una paca y vean la cantidad de gente que tiene este local. Han de estar buenísimos esos precios porque está súper lleno. ¡Qué locura! Mira cuánta gente buscando. Qué emocionante venir acá al tianguis. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció el mercado más alto y más largo del mundo. Obviamente no lo logramos recorrer todo porque esto es inmenso, venden de todo. Espero algún día volver y seguir recorriendo calles diferentes. Nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Chica, me voy pero cansada. Aquí el sol como que pega más fuerte, ¿oíste? Porque como estamos más altos, a mí como que me duele pero el alma, tengo hambre. Me voy a regresar en el teleférico, qué emoción, tiene unas vistas súper lindas.